¿Qué harías si tuvieras que elegir entre tu vida y tus hijos? Emily y John vivieron una vida tranquila en su granja de Texas, hasta que el embarazo de Emily lo cambió todo. Su vientre creció a un ritmo alarmante, los susurros se convirtieron en rumores y un descubrimiento médico impactante destrozó su paz. Esta es una historia de amor, sacrificio y resiliencia, un viaje que pondrá a prueba la fuerza del corazón de una madre. ¿Emily salvará a sus bebés? ¿Sobrevivirá? Antes de sumergirnos en el tema, haz clic en el botón me gusta, suscríbete y cuéntanos en los comentarios desde donde estás viendo la historia. Ahora, prepárate para un viaje emocional que permanecerá contigo mucho después de que termine la historia. Emily Green estaba de pie al borde de la pradera abierta, mirando el dorado sol de Texas esconderse en el horizonte. La extensa granja de 80 acres que ella y su esposo, John, llamaban hogar brillaba con la cálida luz ámbar. Sus botas polvorientas y gastadas estaban firmemente plantadas en la tierra que había trabajado desde que su padre le cedió la tierra. Pero Emily no se concentraba en la impresionante vista, sino en Sander, el alto semental negro que trotaba con gracia por el campo. El pelaje brillante de Sander brillaba como ónice pulido y sus ojos profundos e inteligentes se encontraron con los de ella desde la distancia. Emily sonrió levemente y apoyó las manos en la desgastada cerca de madera. Para ella, Sander no era solo un caballo, era su santuario, su vínculo con su difunto padre y una fuente de paz constante. Sander sabe lo que siento antes que yo, solía decir, y lo creía con todo su corazón. Su padre, un jinete de toda la vida, había criado a Sander desde que era un potro y se lo había pasado a Emily antes de su prematura muerte. Cuídalo, le había dicho su padre en sus últimos días. Él te cuidará a ti. John, su esposo desde hacía 3 años, era su apoyo en otros aspectos. Alto y de hombros anchos, con amables ojos castaños, John era firme y práctico. No era un hombre de muchas palabras, pero sus acciones decían mucho. Un exmarine, cambió una vida estructurada y caótica por el ritmo más lento del trabajo agrícola después de conocer a Emily. Juntos, habían construido una vida estable, aunque no sin desafíos. Esa noche, mientras Emily se apoyaba contra la cerca, un par de brazos familiares la rodearon por la cintura desde atrás. Ella no se inmutó, sabiendo que era el cálido abrazo de John. «¿Pensando en tu papá otra vez?», preguntó suavemente, con la barbilla apoyada en su hombro. Ella asintió, su voz apenas por encima de un susurro. «Siempre. Este lugar es todo lo que me queda de él». John la apretó suavemente. «Y estás haciendo lo correcto por él». Emily inclinó la cabeza hacia atrás para mirarlo. «¿De verdad lo crees?». Él sonrió de esa manera tranquilizadora suya. «Lo sé». La vida en el campo de Texas era simple pero lejos de ser fácil. Sus días comenzaban al amanecer y terminaban mucho después del atardecer. Emily pasaba las mañanas cuidando a los caballos, alimentándolos, limpiando sus establos y brindándole a Sander la atención que se merecía. John dividía su tiempo entre reparar cercas, trabajar en el tractor y transportar heno bajo el implacable sol de Texas. Su casa era modesta, un rancho de una sola planta con pintura blanca descascarada y un columpio en el porche. En el interior, las paredes estaban cubiertas de fotografías, Emily de niña sobre los hombros de su padre, John con su uniforme azul de la infantería de marina y el día de su boda bajo el viejo roble al borde de la propiedad. La posesión más preciada de Emily, la vieja silla de montar de su padre, descansaba sobre un soporte de madera en la sala de estar. Estaba agrietada pero era muy querida. Por más pacífica que pareciera su vida, no estaba exenta de dificultades. La granja había pertenecido a la familia durante generaciones, pero mantenerla a flote era cada vez más difícil. Las sequías eran más largas, las cosechas eran más escasas y siempre había otra factura que pagar. John había aceptado un trabajo a tiempo parcial en una tienda de alimentos local y Emily comenzó a vender productos caseros para el cuidado de los caballos para ayudar a llegar a fin de mes. Nunca vieron estas dificultades como derrotas, solo como parte de la vida que eligieron. «La cena está lista». John llamó más tarde esa noche, su voz se escuchó a través de la ventana abierta de la cocina. Emily entró, el olor a pollo frito y pan de maíz le hizo rugir el estómago. John estaba de pie junto a la estufa, con un delantal cubierto de flores que decía «Los hombres de verdad cocinan». «Me malcrías», bromeó, besándolo en la mejilla antes de sentarse en la pequeña mesa de comedor de madera. «Solo intento hacerte feliz», dijo con un guiño. Comieron,
charlando sobre las travesuras de Xander y las reparaciones del granero. A medida que avanzaba la noche, la mirada de Emily se desvió hacia la ventana, una sensación de inquietud se apoderó de ella. ¿Estás bien?, preguntó John, notando su expresión distante. Sí, solo cansada, supongo, dijo. Pero en el fondo, sabía que no era solo agotamiento. Algo estaba cambiando, aunque no podía precisar exactamente qué. Su intuición pronto demostraría ser correcta de maneras que nunca podría haber imaginado. La luz del sol de la mañana se filtraba en la casa del rancho mientras Emily estaba en el baño, agarrando el lavabo con manos temblorosas. Su reflejo la miraba fijamente, pálida y sonrojada, con el cabello castaño ondulado cayendo suelto alrededor de su rostro. Se sintió rara durante semanas, oleadas de náuseas y una fatiga que hacían que cuidar de Xander fuera monumental. Pero hoy era diferente. Ya no podía ignorarlo. Su mano se movió instintivamente hacia su estómago, donde había comenzado a formarse una redondez leve pero inconfundible. «John». Su voz tembló cuando llamó. Él apareció en la puerta, secándose las manos con un trapo después de arreglar la puerta del granero. Las mangas de su camisa de mezclilla estaban arremangadas, revelando brazos bronceados por años de trabajo. Se congeló cuando vio su rostro, la preocupación inundó sus ojos. «¿Qué pasa?», preguntó, acercándose. Emily levantó la prueba de embarazo que se había hecho minutos antes. La línea rosada audaz era inconfundible. Creo que estoy embarazada». Los ojos de John se abrieron y, por un momento, se quedó sin palabras. Luego, cuando la comprensión lo golpeó, una amplia sonrisa se dibujó en su rostro. «¿Hablas en serio?», preguntó, su voz era una mezcla de incredulidad y alegría. Emily asintió, sus labios temblaban mientras luchaba por contener las lágrimas. «Sí. No pensé que sucedería tan pronto». John envolvió a Emily en un gran y cálido abrazo, levantándola del suelo. «Esto es increíble, Em. Vamos a ser padres», dijo, con su voz llena de alegría. Emily soltó una risa temblorosa, apoyando la cabeza en su hombro. Por un momento, todas sus preocupaciones se desvanecieron. Iban a tener un bebé, una hermosa bendición y un nuevo capítulo en su vida juntos. En las semanas siguientes, el embarazo de Emily se volvió imposible de ocultar. Su barriga parecía crecer más rápido de lo que jamás había imaginado, mucho más rápido de lo que había visto en otras futuras mamás. Para el segundo mes, ya parecía estar más cerca de tener 5 meses de embarazo. Pensó que era porque era madre primeriza o tal vez por su pequeño cuerpo, pero los rápidos cambios la inquietaban. Una tarde, Emily se paró frente al espejo, pasándose las manos por su vientre hinchado. Emily llevaba puestas las enormes camisas de franela de John para cubrir la panza, pero ahora ni siquiera le quedaban bien. La inquietud se apoderó de ella. «Estás mirándola de nuevo», dijo John suavemente desde la puerta, con su voz llena de afecto. Se acercó y se paró detrás de ella, apoyando sus manos sobre sus hombros. «Eres hermosa». «Está sucediendo tan rápido», murmuró Emily, rozando con sus dedos la piel tensa de su estómago. «Se supone que debe ser así». John inclinó la cabeza, con un dejo de preocupación en sus ojos. «Tal vez deberíamos llamar al Dr. Carter, solo para asegurarnos de que todo está bien». Emily asintió, aunque odiaba armar un escándalo. En el fondo, sabía que necesitaba tranquilidad. Cuando llegaron a la pequeña clínica del Dr. Carter, los rumores ya habían comenzado a circular en su comunidad unida. En la tienda de comestibles, Emily había escuchado susurros sobre su creciente barriga. En la iglesia, las mujeres la miraban con ojos curiosos. «¿No es extraño lo rápido que se le nota?», susurró una mujer, sin darse cuenta de que Emily estaba al alcance del oído. «O probablemente ni siquiera sea el de John», respondió otra con una sonrisa petulante. Las palabras le dolieron, pero Emily intentó ignorarlas. Aún así, mientras estaba sentada en la sala de espera, sus nervios estaban de punta. El Dr. Carter, un hombre mayor con una sonrisa amable, había sido el médico de confianza del pueblo durante décadas. Después de un breve examen, le realizó una ecografía. El gel frío en el estómago de Emily la hizo temblar. John le sujetó la mano con fuerza, trazando suaves círculos en su palma. La habitación estaba en silencio excepto por el sonido rítmico de la máquina. Entonces, un leve ruido llenó el aire. «Ese es el latido del corazón», dijo el Dr. Carter,
con los ojos centrados en la pantalla. En realidad, 2 latidos. Emily se quedó sin aliento. 2. Vas a tener gemelos, dijo el doctor Carter con una sonrisa. Pero entonces su expresión cambió mientras examinaba la pantalla más de cerca. Murmuró. La voz de John se tensó. ¿Qué es? El doctor Carter vaciló. Hay algo inusual. Estoy detectando una tercera masa junto a los gemelos. Es demasiado pronto para decirlo con seguridad, pero necesitaremos realizar más pruebas. El corazón de Emily se hundió. ¿Una tercera masa? ¿Qué significa eso? Podría ser varias cosas, dijo el doctor Carter con suavidad. Puede ser algo inofensivo, pero debemos vigilarlo de cerca. Cuando salieron de la clínica, la mente de Emily se arremolinaba con preguntas. La alegría de esperar gemelos ahora estaba nublada por el miedo. John tomó su mano mientras conducían de regreso a la granja. Pase lo que pase, lo superaremos juntos, dijo con firmeza. Emily asintió, pero mientras miraba los campos que pasaban, los susurros de los habitantes del pueblo y el tono incierto del doctor Carter resonaron en su mente. Había algo diferente en este embarazo y no podía quitarse de encima la sensación de que su tranquila vida estaba a punto de dar un vuelco. El sol de Texas brillaba en lo alto del cielo cuando Emily entró en la tienda de comestibles local, con una lista de productos básicos en la mano. Su creciente barriga, ahora imposible de ocultar incluso debajo de su vestido suelto, hizo que la gente se diera vuelta en cuanto entró. Sintió sus miradas, notó cómo las conversaciones se detenían, solo para ser reemplazadas por susurros apresurados. Manteniendo la cabeza en alto, Emily intentó ignorar la nube de chismes que se arremolinaba a su alrededor. ¿Y John? Pero era difícil bloquear los fragmentos de conversación. ¿La has visto últimamente?, murmuró una mujer cerca de la sección de frutas y verduras, en voz baja pero no lo suficientemente baja. Es tan grande como una casa, y solo han pasado un par de meses. Escuché que eso no es normal, respondió la otra, con un tono que destilaba falsa preocupación. Y ni me hagas hablar de lo cercana que es a ese caballo suyo, Sander, ¿verdad? Emily apretó el mango del carro y sus nudillos se pusieron blancos. El aguijón de sus palabras la golpeó como una bofetada. Luchó contra el impulso de enfrentarlos y, en cambio, se concentró en moverse rápidamente por los pasillos. Pero sus crueles palabras persistieron, pesadas como una sombra. Más tarde esa noche, Emily se sentó en el columpio del porche, con las manos apoyadas protectoramente sobre su vientre. El suave relincho de Sander desde el potrero cercano fue un pequeño consuelo, pero no alivió la tensión anudada en su pecho. No le había contado a John sobre los rumores, todavía no. Él ya estaba trabajando hasta el cansancio para mantener la granja a flote, y ella no quería añadir más cargas. Como si fuera una señal, la puerta mosquitera se abrió con un crujido. John salió, llevando 2 vasos de té dulce. Sus botas resonaron suavemente en el porche cuando le entregó un vaso y se sentó a su lado. «Has estado callada todo el día», dijo con suavidad. «¿Algo en tu mente?» Emily vaciló, mirando fijamente su té. «No es nada», murmuró. John no se lo creía. «Emily, te conozco mejor que eso». «¿Qué está pasando?» Dejó escapar un suspiro tembloroso, trazando el borde de su vaso con un dedo. «La gente está hablando, John. Sobre mí. Sobre esto». Hizo un gesto hacia su vientre. «Están diciendo cosas horribles». La mandíbula de John se tensó, un destello de ira rompió su calma habitual. «¿Qué tipo de cosas?» Su voz vaciló. «Y dicen que no es normal lo rápido que se me nota. Y, algunos de ellos hablan de Sander, como si hubiera algo malo en lo cerca que estoy de él». John dejó su vaso con un fuerte tintineo, apretando los puños. «¿Y en serio? Eso es ridículo». «Lo sé», dijo Emily, secándose los ojos rápidamente. «Pero no importa si es ridículo. La gente lo cree. Y no se trata solo de mí, se trata de nosotros. Nuestra familia». John exhaló profundamente, pasándose una mano por su cabello oscuro. «De este pueblo, a veces parece que no tienen nada mejor que hacer que meter las narices donde no deben. No me importa lo que digan, Emily. Lo que importa es lo que sabemos que es verdad». Ella tomó su mano, apretándola con fuerza. «Estoy tratando de no dejar que me afecte, pero es difícil. Cada vez que salgo de casa,
Siento que me están observando, juzgando. John la abrazó con fuerza y apoyó la barbilla en su cabeza. Eres la persona más fuerte que conozco, Em. Y no estás sola en esto. Déjalos hablar, les demostraremos que están equivocados. A pesar de las garantías de John, los rumores solo se hicieron más fuertes. En la iglesia, las miradas críticas pesaban sobre Emily y John mientras ocupaban su banco habitual. En el pueblo, los tenderos que antes saludaban a Emily con calidez ahora sonreían educadamente pero distantes. Incluso los vecinos que alguna vez habían compartido cenas dominicales con ellos parecían evitar el contacto visual. Una tarde, mientras Emily cepillaba el elegante pelaje de Xander en el granero, escuchó pasos detrás de ella. Al darse vuelta, encontró a Marta Peterson parada allí, una de sus vecinas mayores conocida por su lengua afilada y su curiosidad aún más aguda. «Bueno, ¿no estás radiante?», dijo Marta con una sonrisa que no llegó a sus ojos. «Gracias», respondió Emily con cautela, sin dejar de cepillar a Xander. Marta se quedó allí, su mirada se dirigió al vientre de Emily. «Es que, no recuerdo haber visto a nadie crecer tan rápido». «No estarás escondiendo algo, ¿verdad?». Emily se quedó paralizada, con el cepillo todavía en la mano. «No estoy escondiendo nada», dijo con calma, aunque el corazón le latía con fuerza. Marta inclinó la cabeza y su sonrisa se convirtió en una mueca burlona. «Ya sabes cómo habla la gente, querida. Tal vez quieras dejar las cosas claras antes de que se pongan creativos». Emily se enderezó y miró a Marta a los ojos con férrea determinación. «La gente puede decir lo que quiera. Eso no cambia la verdad». Por un momento, Marta pareció desconcertada. Luego se rió entre dientes y saludó con la mano con desdén. «Bueno, te dejaré volver a tu caballo. Es bastante guapo, ¿no?». Mientras Marta se alejaba, Emily se mantuvo firme, su determinación más fuerte que nunca. Emily sintió una oleada de frustración y determinación. No iba a dejar que los rumores la definieran a ella ni a su familia. Pero mientras se apoyaba contra Xander, con las manos ligeramente temblorosas, una sensación inquietante persistía, como si lo peor aún estuviera por venir. El olor estéril del antiséptico llenaba el aire mientras Emily yacía en la mesa de examen en la clínica del Dr. Carter. El gel frío en su vientre hinchado la hizo temblar, pero no era nada comparado con la tormenta de ansiedad que se arremolinaba en su interior. John se sentó a su lado, agarrando su mano con fuerza, su pulgar trazando pequeños círculos tranquilizadores en su piel. A pesar de su calma exterior, vio la tensión en sus ojos. «Relájate, Emily», dijo el Dr. Carter amablemente mientras ajustaba la varilla de ultrasonido sobre su piel. El anciano médico había asistido en el nacimiento de innumerables bebés en esta pequeña ciudad de Texas, pero incluso él parecía desconcertado por el caso de Emily. «Veámoslo más de cerca». El latido rítmico de un corazón llenó la habitación, luego otro. Emily y John intercambiaron una mirada, gemelos, como ya sabían. Pero el silencio que siguió mientras el Dr. Carter movía la varita de un lado a otro era sofocante. Frunció el ceño y se inclinó más cerca de la pantalla, murmurando en voz baja. «¿Qué pasa?», preguntó Emily, con voz temblorosa. «¿Pasa algo con los bebés?». El Dr. Carter no respondió de inmediato. Se quitó los anteojos, se frotó el puente de la nariz y suspiró antes de volverse para mirarlos. «Emily, los gemelos se están desarrollando normalmente, lo cual es una buena noticia», comenzó con cautela. «Pero hay algo más». «¿Algo más?», repitió John, con la voz afilada por la preocupación. «¿Qué significa eso?». El Dr. Carter vaciló, eligiendo claramente sus palabras con cuidado. «Veo una tercera masa junto a los bebés. Tiene una forma irregular y crece a un ritmo preocupante. En este momento, no puedo decir exactamente qué es. Podría ser benigno, pero», se quedó en silencio, con expresión sombría. Emily sintió que la sangre se le escapaba del rostro. «¿Pero qué?», insistió, su voz apenas por encima de un susurro. La mirada del Dr. Carter se suavizó, pero su tono permaneció serio. «Necesitamos hacer más pruebas para estar seguros, pero me preocupa que pueda ser un tumor». La habitación pareció inclinarse. Emily se quedó sin aliento. «¿Un tumor?», repitió, moviendo instintivamente la mano hacia su vientre. La idea de que algo creciera dentro de ella que no fueran sus bebés era casi demasiado para procesar. John apretó más su mano. «¿Qué significa esto para Emily?».
¿Para los gemelos? ¿Está en peligro? El doctor Carter asintió solemnemente. Existen riesgos. Si la masa sigue creciendo sin control, podría ejercer presión sobre los bebés y dañar también a Emily. La mejor medida sería extirparla quirúrgicamente, pero eso requeriría poner fin al embarazo. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como una sentencia de muerte. Emily sintió que no podía respirar. ¿Poner fin al embarazo? Susurró, con lágrimas en los ojos. Miró a John, con la voz quebrada. No puedo hacer eso, John. No puedo perderlos. El rostro de John era una máscara de angustia. Tragó saliva con fuerza, su voz tensa por la emoción. Emily, también tenemos que pensar en tu salud. Si algo te sucede. No lo haré, dijo con firmeza, interrumpiéndolo. Su voz, aunque temblorosa, tenía una resolución que la sorprendió incluso a ella. Estos bebés son parte de mí. No me rendiré con ellos. Encontraremos otra manera. El doctor Carter suspiró, sus amables ojos llenos de empatía y preocupación. Emily, comprendo lo difícil que es esto y respeto tu decisión, pero debes conocer los riesgos. Continuar con el embarazo sin tratar el bulto podría ser peligroso para los tres. Lo comprendo, respondió Emily, con voz más firme. Pero estoy dispuesta a correr ese riesgo. El camino a casa fue silencioso, la tensión era intensa entre Emily y John. Sus manos agarraban el volante con fuerza, su mandíbula apretada mientras conducía por los caminos polvorientos que conducían a su granja. Emily miró por la ventana, sus manos acunando su vientre de manera protectora. Finalmente, John rompió el silencio. Emily, tengo miedo. Tengo miedo de perderte. ¿No crees que tengo derecho a sentirme así? Se volvió hacia él, con lágrimas en los ojos. Sé que tienes miedo, John. Yo también. Pero no puedo renunciar a ellos. Ya los siento moverse, crecer. Son nuestros bebés. ¿Cómo puedo elegir mi vida por sobre la de ellos? John detuvo la camioneta a un costado de la carretera. El motor rugió suavemente mientras se giraba para mirarla. ¿Y qué pasa si no lo logras, Emily? ¿Qué pasa si los pierdo a los tres? Emily tomó su mano, su voz suave pero firme. Entonces sabrás que hice todo lo que pude por ellos. Que los amé lo suficiente como para tomar esta oportunidad. John la miró por un largo momento, sus ojos llenos de dolor y amor. Finalmente, asintió, aunque el miedo permaneció en su expresión. Está bien, dijo en voz baja. Si esto es lo que quieres, entonces lo enfrentaremos juntos. Pero prométeme que me dejarás ayudarte. No puedo hacer esto si me dejas afuera. Emily le apretó la mano, una pequeña sonrisa atravesó sus lágrimas. Te lo prometo. Esa noche, Emily estaba acostada en la cama mirando el techo, sus pensamientos girando como una tormenta. De repente, lo sintió, un leve aleteo en lo profundo de su vientre, como el roce de las alas de una mariposa. Su mano se movió instintivamente hacia el lugar, su corazón se hinchó con una mezcla de miedo y determinación. A lo lejos, el suave relincho de Sander resonó desde el prado, un sonido familiar que siempre le traía consuelo. Cerrando los ojos, susurró una oración silenciosa pidiendo fuerza para enfrentar lo que fuera que le aguardara, por ella misma, por John y por las dos pequeñas vidas que crecían dentro de ella. La cocina estaba llena de silencio a la mañana siguiente. Emily estaba sentada a la mesa, con las manos envueltas alrededor de una taza de té humeante. Normalmente, esta hora de tranquilidad le traía paz, pero hoy no era tan tranquila. Sus pensamientos eran fuertes, repitiendo las palabras del doctor Carter una y otra vez: un tumor, una amenaza para el embarazo, una amenaza para su vida. Al otro lado de la habitación, John se apoyó contra el mostrador, con los brazos cruzados sobre el pecho. El cansancio se le pegaba al rostro, tenía ojeras bajo los ojos. No había dormido mucho desde su visita al médico. Lo que más le rompió el corazón a Emily fue la forma en que evitaba su mirada, como si mirarla lo destrozara. Tenemos que hablar de esto, dijo finalmente, su voz rompiendo el silencio. No era áspera, solo tranquila, llena de miedo que ya no podía contener. Emily miró su té, sus dedos temblaban. Lo sé, susurró. John cruzó la habitación y se sentó frente a ella, tomando sus manos entre las suyas. Emily, necesito que me escuches.
Sé cuánto amas a estos bebés. Yo también. Pero esto no se trata solo de ellos. Se trata de ti también. Su voz se quebró y se aclaró la garganta. No puedo perderte. Las lágrimas brotaron de los ojos de Emily. ¿Crees que no he pensado en eso? ¿En lo que podría pasarme? John, tengo miedo, cada segundo de cada día. Pero los siento moverse, crecer. Están vivos y cuentan conmigo. Pero ¿y sí? John se detuvo, pasándose una mano por la cara con frustración. ¿Y si te pasa algo? Te he visto apenas capaz de levantarte de la cama algunas mañanas. Estás exhausto y solo se pondrá más difícil. No puedo quedarme sentado y ver cómo te pasa esto. Emily apartó las manos, una chispa de desafío surgiendo en su voz. Y no puedo quedarme sentado y no hacer nada mientras tenga la oportunidad de salvarlos. No me pidas que elija entre ellos y yo, John, porque no puedo. No lo haré. John se puso de pie de repente, caminando de un lado a otro por la pequeña cocina. Sus botas golpearon el suelo de madera mientras intentaba ordenar sus pensamientos. Y no es tan sencillo, Emily, dijo, elevando ligeramente la voz. Estás arriesgando tu vida, nuestra vida. ¿Qué me pasará a mí si no lo logras? ¿Qué les pasará a ellos si algo sale mal? ¿Crees que puedo soportar perderlos a todos a la vez? Las lágrimas de Emily se derramaron. Su voz tembló, pero se mantuvo firme. ¿Crees que no he pensado en eso? Lo he hecho, cada segundo. Pero ya tomé mi decisión. Estos bebés son parte de mí. Son parte de nosotros. Y lucharé por ellos con todo lo que tengo. John dejó de caminar y se volvió para mirarla. Durante un largo momento, se limitó a mirarla, la angustia llenaba sus ojos. ¿Y qué pasa conmigo? Preguntó en voz baja. ¿No tengo voz ni voto en esto? Eres mi esposa, Emily. Tengo que vivir con esto también. Emily se puso de pie y cruzó la habitación para pararse frente a él. Sé que esto es difícil para ti. Es difícil para mí también. Pero no se trata de lógica, estadísticas o lo que diga el médico. Se trata de lo que siento aquí. Se puso una mano sobre el corazón. Y siento que están destinados a estar aquí, John. No sé de qué otra manera explicarlo, pero necesito que confíes en mí. Los hombros de John se hundieron, la lucha se agotó en él. Levantó la mano y ahuecó su rostro entre sus manos, su toque suave a pesar de la tormenta que rugía en su interior. Y confío en ti, dijo finalmente, con la voz quebrada. Pero tengo miedo, Emily. Tengo mucho miedo. Emily se inclinó hacia su toque, las lágrimas corrían por sus mejillas. Yo también tengo miedo. Pero superaremos esto juntos. Los días que siguieron fueron una confusión de tensión silenciosa y miedos tácitos. Emily evitó la ciudad por completo, no estaba dispuesta a enfrentar los susurros y el juicio de sus vecinos. En cambio, vertió su energía en la granja, encontrando consuelo en el ritmo familiar de sus tareas. Xander, siempre intuitivo, parecía sentir su agitación. Él acariciaba suavemente con su hocico cada vez que ella se paraba junto a la cerca, sus profundos ojos castaños llenos de comprensión. Una tarde, mientras cepillaba a Xander en el granero, un dolor agudo le atravesó el abdomen. Se quedó paralizada, agarrándose el vientre mientras una ola de mareo la invadía. Emily. La voz de John sonó desde la entrada del granero. Había estado reparando la cerca y debió haberla visto tropezar. En un instante, estaba a su lado, sus brazos sujetándola. ¿Qué pasó? ¿Estás bien? Emily asintió débilmente, aunque su rostro estaba pálido. Estoy bien, susurró, aunque su corazón se aceleró. Solo un poco mareada. La mandíbula de John se tensó, sus ojos escaneando su rostro. Eso es todo. Vamos a volver al doctor Carter. No, protestó Emily, pero su voz carecía de fuerza. Podía ver la preocupación en el rostro de John, y en el fondo, sabía que discutir solo empeoraría las cosas. El viaje a la clínica fue tenso. Ninguno de los dos habló a medida que pasaban los kilómetros. El silencio se sentía pesado, lleno de temores no expresados. Cuando llegaron, el doctor Carter ya estaba esperando. Su rostro mostraba una mezcla de preocupación profesional y profunda compasión.
Emily, dijo suavemente mientras ella se recostaba en la mesa de examen. Sé que este ha sido un momento difícil para ti, pero necesitamos tener una conversación honesta sobre los riesgos que se avecinan. Las manos de Emily temblaban ligeramente, pero su voz se mantuvo firme. Conozco los riesgos, dijo con firmeza. Y no te voy a dar nada. Nos vemos en mis bebés. El doctor Carter asintió con expresión seria. Entonces haremos todo lo que podamos para apoyarte. Pero necesito que me prometas algo. Si las cosas se ponen críticas, tienes que dejarnos actuar en tu mejor interés. Tu vida también importa, Emily. Dudó un momento y miró a John, que estaba de pie a su lado y le apretaba la mano con fuerza. Finalmente, después de un largo momento, asintió levemente. Lo prometo. Esa noche, mientras conducían a casa, el peso de su decisión se sentía en el aire. Pero por primera vez en mucho tiempo, Emily sintió una pequeña chispa de esperanza. No sabía lo que le deparaba el futuro, pero estaba lista para enfrentarlo, de frente, con John a su lado y la vida de sus hijos no nacidos en su corazón. Los días posteriores a que Emily decidiera continuar con su embarazo se sintieron más pesados que nunca. Al principio, había pensado que la parte más difícil sería convencer a John. Pero el verdadero desafío recién comenzaba. El peso de su creciente barriga no era solo físico, era emocional, social. Cada vez que se veía reflejada en el espejo, no podía ignorar lo antinaturalmente rápido que estaba creciendo. Para el tercer mes, parecía que estaba a punto de llegar a término. Su cuerpo luchaba por seguir el ritmo de los rápidos cambios. Pero la peor parte no era cómo se sentía. Así la miraba la gente. Emily y John siempre se habían sentido como en casa en su pequeño pueblo de Texas. Su granja era un trozo de historia familiar, un legado. Pero ahora eran unos extraños. Los susurros se habían convertido en miradas abiertas. Las sonrisas educadas de los vecinos habían sido reemplazadas por evasión y sospecha. En la tienda de comestibles, la señora Dawson, la cajera, apenas miró a Emily mientras empaquetaba los productos. Cuando Emily le entregó su tarjeta de crédito, la mujer mayor dudó antes de tomarla, como si tocar a Emily pudiera maldecirla de alguna manera. Espero que tengas cuidado, querida, dijo finalmente la señora Dawson, con la voz llena de preocupación forzada. Un embarazo así, bueno, no es normal. Emily forzó una sonrisa, aunque le dolía el pecho. Tengo un médico que me atiende. La señora Dawson tarareó en desaprobación. Bueno, solo espero que todo sea natural, eso es todo. Emily no respondió. Emily simplemente agarró sus bolsas y salió, agarrando con demasiada fuerza las manijas de plástico. Cuando llegó a la camioneta, John ya la estaba esperando. Podía sentir su frustración antes de que ella siquiera hablara. Mientras se deslizaba en el asiento del pasajero, colocando las bolsas en el piso, él preguntó en voz baja, ¿qué pasó? Emily exhaló bruscamente, presionando sus dedos contra su frente. Nada. Solo más de lo mismo. John apretó la mandíbula mientras encendía el motor. Actúan como si supieran algo que nosotros no sabemos, murmuró, sacudiendo la cabeza. Como si hubiera algo malo contigo. Emily tragó saliva y se giró para mirar por la ventana. La verdad era que ya no estaba tan segura. Esa noche, mientras Emily estaba acostada en la cama, podía escuchar a John afuera. El golpeteo constante de los clavos resonaba en la oscuridad. Había comenzado a reforzar la cerca, a revisar las cerraduras del granero, a instalar cámaras, cosas que nunca antes había necesitado. Emily sabía lo que significaba. John ya no solo estaba preocupado por su salud. Estaba preocupado por ellos. Sobre lo que el pueblo podría hacer si los rumores empeoraban. Se envolvió en una manta y salió al porche. El aire de la noche era fresco y el cielo se extendía interminablemente sobre ella. John estaba de pie cerca del granero, con un martillo en una mano y un cigarrillo en la otra. Había dejado de fumar hacía años, pero últimamente había retomado el hábito. Deberías estar durmiendo, dijo, sin darse la vuelta. Emily se acercó, sus pies descalzos rozando el frío porche de madera. Y deberías estar dentro. John dio una calada lenta a su cigarrillo, la brasa brillaba en la oscuridad. Solo me aseguro de que todo esté cerrado. Emily se cruzó de brazos. ¿De verdad crees que alguien va a venir a por nosotros? John finalmente se volvió hacia ella, con una expresión ilegible.
Ya no sé qué pensar. Se acercó y puso su mano sobre la de él. John, no podemos vivir así, con miedo de lo que piense la gente. Tenemos que centrarnos en nosotros, en los bebés. Él suspiró, frotando su pulgar contra su palma. Lo sé. Pero también sé cómo puede ser la gente. Lo he visto antes. El miedo los vuelve peligrosos. Emily asintió, apoyándose en él. Entonces que tengan miedo. Ya no me esconderé más. A la mañana siguiente, Emily tomó una decisión. Voy a la iglesia. John estaba en contra. No tienes que demostrarle nada a nadie, argumentó. Lo sé, respondió ella, poniéndose el vestido. Pero necesito recordarles que sigo siendo yo. Así que fueron. La iglesia estaba en silencio cuando entraron, y por un breve momento, Emily se permitió creer que había reaccionado exageradamente. Tal vez la gente no la miraba como si fuera una especie de monstruo. Entonces escuchó los susurros. Ella no debería estar aquí. No es natural. ¿Has visto cómo se ve? Es como si estuviera cargando un monstruo. Las palabras fueron duras, crueles. Pero Emily mantuvo la cabeza en alto. John, sin embargo, era otra historia. Podía sentir la tensión en sus hombros, ver sus puños. John se levantó de repente y apretó los músculos de sus costados. Apenas habían tomado asiento cuando el pastor Whitmore se aclaró la garganta desde el púlpito. Damos la bienvenida a todos los que buscan la fe y el amor en la casa del Señor, comenzó con voz suave pero pesada. Sin embargo, también debemos permanecer conscientes del orden natural de Dios. Algunas cosas están más allá de su diseño. Emily se quedó helada. Él no la estaba mirando, pero ella lo sabía. Todos en la iglesia lo sabían. John se levantó de repente. Nos vamos. Emily lo miró, luego miró los rostros de las personas a las que alguna vez había llamado vecinos, amigos. Ahora la miraban como si fuera algo diferente. Tomó la mano de John y lo siguió afuera. Pero antes de cruzar las puertas, se dio la vuelta una última vez. Pensé que este lugar estaba construido sobre la fe, dijo con voz clara e inquebrantable. Pero supongo que está construido sobre el miedo. Esa noche, Emily se despertó con el sonido de algo afuera. Al principio, pensó que era un trueno. Pero cuando se sentó, haciendo una mueca de dolor por el peso de su vientre, se dio cuenta de que esto era algo más. Se estiró para alcanzar a John, pero él ya estaba despierto. Yo también lo oigo, murmuró, agarrando la escopeta de debajo de la cama. Salieron juntos. El aire de la noche era fresco, denso con algo no dicho. Y entonces lo vieron. Pintura roja. Salpicaba en las puertas del granero. Monstruo. La palabra goteaba en letras feas y dentadas. Emily se cubrió la boca, la bilis subiendo por su garganta. John se volvió hacia ella, su rostro ilegible, pero su voz era de acero. No estamos huyendo, Em. No nos estamos escondiendo. ¿Pero esto? Esto significa guerra. Emily colocó una mano protectora sobre su vientre, sintiendo el leve movimiento en su interior, un recordatorio de por qué estaba luchando. Su voz, cuando habló, era firme. Entonces luchemos. La pintura roja se había secado, pero el mensaje permaneció. Durante los siguientes días, Emily y John intentaron seguir adelante como si nada hubiera cambiado. Arreglaron las cercas, cuidaron a los caballos, revisaron el ganado. Pero el aire a su alrededor estaba cargado de palabras no dichas, de una tensión que no podían quitarse de encima. John reforzó cada cerradura de la propiedad, agregó más cámaras, incluso comenzó a dormir con la escopeta apoyada contra la mesita de noche. Emily sabía que estaba nervioso, esperando que regresara quienquiera que hubiera llegado durante la noche. Pero lo que ninguno de los dos vio venir fue lo que sucedió a continuación. Comenzó con dolor. Emily había estado en el granero, cepillando a Sander mientras John trabajaba en un poste roto de la cerca. El sol de la mañana ya estaba alto, secando y agrietando la tierra debajo de sus botas. Acababa de pasar una mano por la melena de Sander cuando lo golpeó. Un dolor agudo y retorcido atravesó su vientre, tan intenso que jadeó, doblándose, agarrándose del costado del establo para evitar derrumbarse. Emily. La voz de John llegó desde afuera, pero apenas tuvo tiempo de procesarla antes de que otra ola de dolor la atacara,
Peor que la primera. Sus piernas cedieron. John estuvo a su lado en segundos, sus manos agarrando sus brazos, su rostro pálido. ¿Qué pasa? Emily se agarró el vientre, su respiración se convirtió en jadeos cortos y agudos. Algo está mal. John no dudó. Tomó a Emily en sus brazos y la sacó del granero. Vamos al hospital. Emily apenas lo escuchó. El dolor era demasiado, quemaba su cuerpo como fuego. Entonces, cuando John la colocó en la camioneta, sintió algo aterrador, un calor repentino que se extendió entre sus piernas. No tuvo que mirar. Ella ya lo sabía. Sangre. John conducía como un poseso. Sus manos agarraban el volante con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Tenía la mandíbula apretada, su pie presionaba con fuerza contra el pedal del acelerador. Las señales de límite de velocidad se desdibujaron, pero no le importó. Emily estaba sentada a su lado, su respiración era irregular, su rostro pálido. Se presionó una mano temblorosa en el vientre. Tengo miedo, susurró, su voz apenas se oía por encima del rugido del motor. John la miró con pánico. Intentaba desesperadamente mantener el control. Espera, Em. Ya casi llegamos. El hospital de su pequeño pueblo no era una opción. Era demasiado pequeño, no estaba lo suficientemente equipado. Necesitaban especialistas. Médicos de verdad que pudieran averiguar qué les estaba pasando a ella y a los bebés. El dolor llegó en oleadas, cada una peor que la anterior. John extendió la mano y la sujetó con fuerza. Quédate conmigo, Em. Mantente despierta. Ella asintió débilmente, con la vista borrosa. Prométemelo, susurró. Prométeme que no dejarás que se lleven a los bebés. John tragó saliva con fuerza, con la garganta apretada. Te lo prometo. Cuando llegaron al hospital de Houston, Emily apenas estaba consciente. En el momento en que John se detuvo en la entrada de urgencias, un equipo de enfermeras salió corriendo con una camilla. Está embarazada. De gemelos. Sangrando, dijo John con voz entrecortada y llena de miedo. Las enfermeras se movieron rápido y llevaron a Emily al interior. John corrió junto a ellas, agarrándole la mano. Te amo, le dijo mientras atravesaban las puertas dobles. Emily intentó responder. Quería decirle que también lo amaba. Pero antes de que las palabras pudieran salir de sus labios, el mundo a su alrededor se volvió negro. Cuando Emily abrió los ojos. Estaba en una cama de hospital, con una máscara de oxígeno sobre la cara. El pitido constante de los monitores llenaba la habitación. John estaba allí, agarrando su mano con tanta fuerza que parecía que temía que se le volviera a escapar. Su rostro estaba pálido, sus ojos inyectados en sangre. John, dijo con voz áspera, con la garganta seca. Él exhaló bruscamente, presionando una mano contra su mejilla. Jesús, Em. Pensé que te había perdido. Trató de sentarse, pero un dolor agudo le atravesó el vientre. Jadeó, tomando aire temblorosamente. El agarre de John se apretó. Tómatelo con calma. Luego, bajó la voz. Los médicos. Dudó, pasándose una mano por su cabello ya despeinado. Dijeron que estaba cerca. Se le retorció el estómago, no de dolor, sino de miedo. ¿Los bebés? John asintió. Están bien. Tuvieron que detener el sangrado, pero aún estás embarazada. Las lágrimas ardían en sus ojos. Pensé. Sacudió la cabeza. Me asustaste muchísimo, Em. En ese momento, la puerta se abrió y entró el doctor Carter. Su expresión era indescifrable. Emily la saludó suavemente, comprobando los monitores antes de mirarla a los ojos. Has pasado por mucho. Ella tragó saliva. ¿Qué pasó? El doctor Carter acercó una silla y suspiró. A la masa. La que vimos en tus escáneres. Está creciendo. Eso es lo que causó el sangrado. Logramos detenerla por ahora, pero esto es grave. La garganta de Emily se apretó. ¿Y qué significa eso para los bebés? El doctor Carter dudó antes de responder. En este momento, están estables. Pero la masa está ocupando más espacio, presionándolos. Si sigue creciendo, podría ponerlos a los tres en riesgo.
Las manos de John se cerraron en puños. Entonces, ¿qué hacemos? El doctor suspiró profundamente. Emily, tengo que ser sincero contigo. Llevar el embarazo a término es cada día más peligroso. Si la masa sigue creciendo, podría provocar otra hemorragia. Y la próxima vez, hizo una pausa, con voz grave. La próxima vez, puede que no podamos detenerlo a tiempo. Los dedos de Emily se dirigieron instintivamente a su vientre. La idea de perderlos, de perderse a sí misma, le revolvió el estómago. John se inclinó hacia adelante, con voz baja pero firme. ¿Qué estás diciendo? El doctor Carter los miró a los ojos. Estoy diciendo que tal vez deban considerar la cirugía. Ahora. Si estirpamos la masa, podría salvar la vida de Emily. Entonces vinieron las palabras que cortaron el aire como una cuchilla. Pero significaría interrumpir el embarazo. Emily inhaló bruscamente, con las manos temblorosas. No puedo, susurró, sacudiendo la cabeza. No lo haré. El rostro del doctor Carter se suavizó. Emily, lo entiendo. Lo entiendo. Pero necesito que entiendas el riesgo. Si esto empeora, puede que no tengamos otra opción. John se volvió hacia Emily, con los ojos llenos de una tormenta de emociones. Bien, tenemos que pensar en esto. Pensar en ti. Ella lo miró a los ojos, sus propios ojos rebosaban de lágrimas. ¿Y si los elijo a ellos? John exhaló, presionando su frente contra la de ella. Su voz era áspera, desesperada. Entonces lucharé. Por ti. Por ellos. Pero tienes que prometerme una cosa. Emily tragó saliva. ¿Qué? Su voz era apenas un susurro. Prométeme que tú también lucharás. Ella asintió, con lágrimas derramándose por sus mejillas. Te lo prometo. El doctor Carter suspiró, poniéndose de pie. Entonces te vigilaremos de cerca. Pero Emily. Los miró a los ojos, con la voz pesada. Si las cosas dan un giro, ambos deben estar preparados para la decisión más difícil de sus vidas. Emily bajó la mirada hacia su vientre y colocó las manos protectoras sobre las vidas que crecían en su interior. Preparada o no, sabía una cosa con certeza, no iba a renunciar a ellas. Los días que siguieron fueron un torbellino de incertidumbre. Permaneció en el hospital bajo constante vigilancia, su cuerpo se debilitaba a medida que avanzaba el embarazo. Cada mañana, John se sentaba junto a su cama, sus dedos alrededor de los de ella, como si su toque solo pudiera mantenerla a salvo. La mujer fuerte y decidida que había pasado su vida cuidando caballos y trabajando la tierra ahora estaba confinada en una cama de hospital, su piel pálida, su respiración superficial. Pero a pesar de todo, nunca vaciló. Llevaría a estos bebés tanto tiempo como pudiera. Pero su cuerpo tenía otros planes. Sucedió en medio de la noche. Emily se despertó de golpe, un dolor agudo y punzante atravesó su abdomen inferior. Era tan intenso que casi gritó. Los monitores junto a su cama sonaban frenéticamente mientras jadeaba, su visión se nublaba. John, que se había quedado dormido en la silla a su lado, se despertó de golpe al oír su respiración agitada. Sus ojos se abrieron de par en par por el pánico. Emily. Su voz estaba ronca por el sueño y el miedo. Se agarró el vientre y hundió los dedos en la fina bata del hospital. Creo que está ocurriendo. Una enfermera entró de inmediato para evaluar la situación. Que está de parto. Necesitamos al doctor Carter ahora. En cuestión de segundos, la habitación se sumió en el caos. Los médicos y las enfermeras entraron en tropel, las máquinas pitaron, las manos se apretaron contra ella y las voces gritaron instrucciones. John se quedó congelado durante una fracción de segundo, luego entró en acción y agarró la mano de Emily. Estoy aquí, nena. Estoy aquí mismo. Ella apretó su mano con fuerza mientras otra contracción la atravesaba. Era demasiado pronto. Demasiado pronto. Pero no había forma de detenerla. El doctor Carter irrumpió en la habitación, su expresión sombría. Emily, escúchame. Los bebés están llegando ahora. No tenemos tiempo para esperar. Emily sollozó, sacudiendo la cabeza. No están listos, doctora Carter. Son demasiado pequeños. El doctor Carter le puso una mano tranquilizadora en el hombro, su voz suave pero firme.
Lo sé. Pero tú tampoco. Si no actuamos ahora, podríamos perderlos a los tres. El agarre de John se apretó como un torno. Haz lo que tengas que hacer. Solo sálvalos. El doctor Carter asintió. La llevaremos a cirugía. Necesitamos una cesárea de emergencia, ahora. Emily apenas registró el movimiento rápido mientras la llevaban en silla de ruedas por el pasillo. John se vio obligado a quedarse atrás, su rostro deformado por la impotencia mientras las puertas dobles se cerraban entre ellos. Lo último que escuchó antes de que la anestesia hiciera efecto fue su voz atravesando el caos. Te amo, Em. Vuelve a mí. Entonces, oscuridad. Cuando Emily despertó, el mundo estaba nublado. El olor estéril del hospital llenaba sus fosas nasales. Su cuerpo se sentía como si hubiera sido atropellado por un camión. Trató de hablar, pero tenía la garganta irritada y los labios secos. Entonces lo sintió. Una mano en la suya. Volvió la cabeza lentamente, con el corazón palpitando. John. Parecía exhausto, con los ojos enrojecidos, su barba más espesa de lo habitual, pero en el momento en que la vio despierta, su rostro se arrugó en algo entre un sollozo y una risa. Hola, cariño, murmuró, dándole un beso en la mano. Me asustaste muchísimo. El peso de todo volvió a golpearlo. Los bebés. Sus ojos recorrieron la habitación con pánico. John. ¿Los bebés? Su agarre en su mano se hizo más fuerte. Su voz estaba cargada de emoción. Están vivos. Las lágrimas llenaron sus ojos. ¿Dónde están? John exhaló temblorosamente. Están en la UCIN. Nacieron a las 27 semanas, así que son pequeños. Pero son luchadores, Em. Un sollozo se escapó de la garganta de Emily. Necesito verlos. John dudó. Acabas de salir de la cirugía, Em. Perdiste mucha sangre. Tragó saliva. Tuvieron que sacar el tumor. Era más grande de lo que pensaban. La mano de Emily se dirigió instintivamente a su vientre, sintiendo el vacío allí. Los bebés habían desaparecido de su interior. Y también lo que había amenazado todas sus vidas. Parpadeó para contener las lágrimas y asintió. No importa. Están aquí. Eso es todo lo que importa. John la besó en la frente. Eres la mujer más fuerte que he conocido, Em. Sonrió débilmente. Llévame con ellos. Unas horas después, las enfermeras finalmente llevaron a Emily en silla de ruedas a la UCIN. La visión casi la destrozó. En la habitación se alineaban pequeñas incubadoras, cada una llena de bebés increíblemente pequeños. Cables y tubos los conectaban a máquinas que emitían pitidos. Sus pechos subían y bajaban con esfuerzo, sus cuerpos frágiles luchaban por respirar. John la ayudó a sentarse, estabilizándola mientras daba pasos lentos y cuidadosos hacia la incubadora más cercana. Una enfermera sonrió suavemente. Este pequeño nació primero. Pulmones fuertes. Salió luchando. Emily miró hacia adentro, con el corazón encogido. Un bebé diminuto con una mata de pelo oscuro yacía bajo el cálido resplandor de la incubadora. Extendió la mano y sus dedos rozaron el vidrio. Mi hijo. John señaló la segunda incubadora, donde un bebé aún más pequeño yacía acurrucado. Y nuestra hija. Las lágrimas de Emily se derramaron libremente. Son perfectos. John la rodeó con un brazo y le dio un beso en la sien. Igual que su mamá. Por primera vez en meses, Emily dejó escapar un suspiro que no se había dado cuenta de que había estado conteniendo. Lo habían logrado. Los días siguientes fueron una confusión de cansancio, miedo y esperanza inquebrantable. Emily permaneció en el hospital, recuperándose de la cirugía. Sus gemelos recién nacidos, todavía demasiado frágiles para salir, lucharon por hacerse más fuertes cada día. Y Emily sabía, en lo más profundo de su corazón, que valían cada batalla. Dentro de la UCIN, sus bebés luchaban por sus vidas. Cada hora, Emily y John se turnaban para sentarse junto a las incubadoras, susurrando suaves palabras de aliento, acariciando sus pequeñas manos a través de las aberturas en las paredes de plástico. Era todo lo que podían hacer, estar allí, amarlos, creer en ellos. A pesar de su frágil tamaño, los gemelos eran luchadores.
Su hijo, al que llamaron Caleb, había sido el primogénito, pequeño pero fuerte. En el momento en que nació, su llanto decidido llenó la habitación, desafiando las probabilidades. Las enfermeras a menudo decían que tenía el espíritu de un guerrero. Su hija, Lillian, Lily para abreviar, era aún más pequeña, su cuerpo increíblemente delicado, su respiración superficial. Los médicos les advirtieron que tenía un largo camino por delante. Las próximas semanas serían críticas, pero Emily se negaba a creer en otra cosa que no fuera la supervivencia. Había luchado por ellos. Ahora, era su turno de luchar. Una noche, mientras Emily estaba sentada junto a la incubadora de Lily, observando el suave subir y bajar de su pequeño pecho, notó que John estaba de pie a un lado. Tenía las manos metidas profundamente en los bolsillos, la mandíbula apretada, los ojos ensombrecidos por algo que ella no podía identificar. Se estiró para agarrarlo. John. Él dudó antes de acercarse y sentarse a su lado. Sus dedos entrelazados. Emily lo miró con atención. ¿Qué pasa? No respondió durante un largo momento. Luego, con la voz cargada de emoción, susurró, casi te pierdo. Emily le apretó la mano. Pero no lo hiciste. Exhaló bruscamente y sacudió la cabeza, quería decirte que pararas, Em. Casi te supliqué que terminaras el embarazo para salvarte. Y ahora, viéndolos aquí, luchando como el infierno, se le quebró la voz y se pasó una mano por la cara, siento que te fallé. El corazón de Emily se encogió. Se giró hacia él y le puso una mano suavemente en la mejilla, obligándolo a mirarla a los ojos. John, no me fallaste. Tenías miedo. Yo tenía miedo. Pero nunca te apartaste de mi lado. Eso es lo que importa. Sus ojos estaban llenos de lágrimas no derramadas, debería haber confiado más en ti. Pero lo hiciste, susurró. Confiaste en mí lo suficiente como para quedarte. Y ahora míralos. Señaló con la cabeza las incubadoras, sus bebés, sus pequeños guerreros. Están aquí. Estamos aquí. Eso es todo lo que importa. John dejó escapar un suspiro tembloroso antes de abrazarla. Ella sintió que su cuerpo finalmente se relajaba contra el de ella por primera vez en semanas. Le dio un beso en la parte superior de la cabeza. Te amo, Em. Ella sonrió contra su pecho. Te amo más. La lucha de Emily no era solo dentro de las paredes del hospital, también estaba en casa. Los rumores se habían extendido por su pequeño pueblo, distorsionando la verdad y convirtiéndola en algo feo. Algunos susurraban que el embarazo de Emily no había sido natural. Que lo que le había sucedido era una especie de castigo por desafiar a la naturaleza. Pero Emily se negó a dejar que su ignorancia le robara la paz. Una tarde, mientras John hablaba con los médicos, sacó su teléfono. Sacó una foto, la pequeña mano de Caleb agarrando su dedo, el frágil cuerpo de Lily apoyado contra su pecho durante la terapia piel con piel. Luego adjuntó la foto a una publicación larga y presionó publicar. A todos los que dudaron de nosotros. A todos los que susurraron a nuestras espaldas, que nos miraron con desdén, que pintaron palabras de odio en nuestro granero, aquí está la verdad. Mi embarazo no fue antinatural. Fue un milagro. Estos dos bebés, nuestros luchadores, están vivos porque elegimos creer en ellos. Nadie más puede decidir qué está bien o mal sobre mi cuerpo, mis elecciones o mi familia. Elegimos el amor. Y el amor ganó. En cuestión de minutos, la publicación se extendió por la ciudad como un reguero de pólvora. Algunos respondieron con apoyo. Otros, que todavía se aferraban a su juicio, permanecieron en silencio. Pero no importaba. Emily se había retractado de su historia. No tenía nada más que ocultar. Pasaron las semanas y, lentamente, sus bebés se hicieron más fuertes. Caleb fue el primero en recibir el alta. Su pequeño cuerpo finalmente fue lo suficientemente fuerte como para dejar la UCIM. 2 semanas después, Lily lo siguió, todavía pequeña, pero ahora llena de una determinación tranquila y feroz. El día que los trajeron a casa, Emily se sentó en el asiento trasero de la camioneta, con el corazón henchido de emociones que apenas podía contener. Los cuidó a ambos, atados firmemente a sus pequeños asientos de seguridad, con sus respiraciones constantes y fuertes. John no dejaba de mirarla por el espejo retrovisor, sonriendo suavemente. ¿Estás bien ahí atrás? Emily asintió,
sin apartar la vista de sus hijos en ningún momento. No creo haber sido más feliz nunca. Cuando entraron en la entrada de su granja, sintió que se le formaba un nudo en la garganta. Las puertas del granero, una vez desfiguradas con palabras crueles, habían sido repintadas. El mensaje odioso había desaparecido. En su lugar, escrito en letras negras prolijas, había 3 simples palabras. Aquí viven los combatientes. Emily soltó una risa temblorosa, las lágrimas resbalaban por sus mejillas. Se volvió hacia John. ¿Tú hiciste esto? Él negó con la cabeza. No. Lo hizo el pueblo. Emily miró a su alrededor y notó que sus vecinos estaban de pie junto a sus cercas, observando. Entre ellos estaba Marta Peterson, la misma mujer que una vez la había juzgado tan duramente. Marta sostenía una pequeña canasta en sus manos. Dio un paso adelante vacilante. Yo hice algo para los bebés. Emily parpadeó sorprendida. ¿Tú lo hiciste? Marta asintió, su rostro indescifrable. Luego, después de respirar profundamente, suspiró. Me equivoqué contigo. Sobre todo esto. Y lo siento. Emily la miró fijamente durante un largo momento antes de finalmente sonreír. Y gracias. Marta exhaló aliviada y colocó la canasta en la mano libre de Emily. Dentro había 2 pequeñas mantas tejidas a mano, una azul y otra rosa. Emily sintió que se le cerraba la garganta. Tal vez la gente pudiera cambiar. Tal vez en este pueblo todavía había lugar para el amor. John le puso una mano en la espalda y le dio un beso en la sien. Bienvenida a casa, susurró. Emily miró a su familia, su marido, sus bebés, la vida por la que habían luchado tanto. Había pasado por un infierno. Pero allí de pie, con sus hijos en brazos y su marido a su lado, sabía una cosa con certeza. Habían ganado. El sol de Texas colgaba bajo en el cielo, proyectando largas sombras sobre los campos. Emily se balanceaba suavemente en el columpio del porche, acunando a Lily en sus brazos, mientras Caleb yacía acurrucado contra el pecho de John. El familiar aroma del heno recién cortado llenaba el aire. Desde el potrero, Sander dejó escapar un suave resoplido, moviendo las orejas hacia él. Emily miró a John y vio cómo sostenía a su hijo, con sus grandes manos increíblemente delicadas mientras pasaba el pulgar por los diminutos dedos de Caleb. Hace apenas unos meses, habían estado luchando por la vida de sus bebés en una habitación estéril del hospital, sin saber si alguna vez llegarían a casa. Ahora estaban allí. Completos. Juntos. Y eso era todo lo que importaba. Ahora, tener a sus hijos, cálidos, seguros y acurrucados contra ellos, se sentía como un milagro. Emily vio a John observándola, con una sonrisa burlona en los labios. ¿Qué? Preguntó. Ella negó con la cabeza y una suave sonrisa se dibujó en sus labios. Solo pienso en cuánto ha cambiado. John exhaló y acomodó a Caleb contra su pecho. Sí, parece que fue hace una vida, ¿no? Ella asintió y le dio un tierno beso en la frente a Lily. Sí. Las primeras semanas en casa habían sido un caos, noches sin dormir, cambios de pañales interminables y un torbellino de tomas. Pero Emily no cambiaría ni un segundo de eso por nada. El cansancio era diferente ahora. No era miedo ni incertidumbre, era el tipo de cansancio que viene con el amor, con un propósito. Cada vez que se despertaba en mitad de la noche con el sonido de uno de los bebés despertándose, sentía una profunda e inquebrantable sensación de gratitud. Ella lo había logrado. Ellos lo habían logrado. Adaptarse a la vida como padres había sido un desafío, pero poco a poco, encontraron su ritmo. John, siempre protector, asumió la paternidad con facilidad. Se despertaba para alimentar a los bebés a altas horas de la noche, mecía a los bebés cuando se quejaban y pasaba horas simplemente observándolos dormir. Era una faceta de él que Emily nunca había visto por completo antes, una versión más suave y vulnerable del hombre que amaba. Y de alguna manera, eso la hizo amarlo aún más. Una noche, lo encontró sentado en el suelo de la habitación de los niños, con Caleb en un brazo y un libro infantil en el otro. Su voz profunda retumbó suavemente mientras leía. Y entonces el caballito corrió libre por los campos abiertos, encontrando por fin el camino a casa. Emily se apoyó contra la puerta y sonrió. No pensé que fueras un cuentacuentos para dormir. John levantó la vista y sonrió.
Pensé que debería practicar un poco. Miró a Caleb, que lo miró fijamente, con su pequeña boca estirándose en un bostezo somnoliento. A este pequeño parece gustarle. Emily se rió entre dientes, entró y se arrodilló junto a ellos. Extendió la mano y alisó el cabello oscuro de Caleb. Le van a encantar los caballos, igual que a su mamá. John sonrió. Y apuesto a que Lily será tan terca como tú. Emily le dio un codazo juguetón. Lo dices como si fuera algo malo. John le dio un beso en la frente. De ninguna manera. A pesar de la calidez de su hogar, Emily sabía que no podían permanecer escondidos para siempre. La primera vez que llevaron a los gemelos a la ciudad, su estómago se retorció de nervios. Aunque Marta Peterson y algunos otros habían demostrado amabilidad, todavía había quienes nunca se habían disculpado, personas que la habían juzgado, humillado, pintado palabras de odio en su granero. ¿Mirarían a sus hijos de la misma manera? Pero cuando entraron en el pequeño café de Main Street, sucedió algo inesperado. La gente sonrió. No por lástima. No por curiosidad. Sonrisas genuinas. Las mismas personas que una vez habían susurrado a sus espaldas ahora arrullaban a los bebés, felicitándolos, preguntándoles cómo se estaban adaptando a la paternidad. Emily no era ingenua. Sabía que no todos habían cambiado de opinión. Pero lo habían hecho suficientes. Lo suficiente para hacerle creer que tal vez, solo tal vez, las personas podían crecer. John le apretó la mano cuando salieron del café. Su voz era baja, burlona. Te dije que vendrían. Dejó escapar un suspiro que no se había dado cuenta que había estado conteniendo. Sí, supongo que sí. De vuelta en la granja, quedaba una presentación más por hacer. Emily estaba de pie junto al pasto, acunando a Lily mientras John llevaba a Caleb en sus brazos. A unos pocos metros de distancia, Xander los observaba, con las orejas erguidas hacia adelante, sus grandes ojos oscuros llenos de curiosidad. Emily sonrió, acercándose. Oye, muchacho, murmuró. Quiero que conozcas a alguien. Xander dio un paso cauteloso hacia adelante, su enorme cuerpo elevándose sobre ellos. Su cálido aliento resopló contra el brazo de Emily mientras bajaba la cabeza, olfateando los pequeños dedos de Lily. Luego, dejó escapar un profundo y retumbante suspiro y la acarició suavemente. El corazón de Emily se hinchó. La voz de John era tranquila a su lado. Él sabe. Tragó saliva para superar el nudo en su garganta. Sí, lo sabe. Xander se volvió hacia John y rozó con su nariz la cabecita de Caleb. John se rió entre dientes. Supongo que eso significa que lo apruebas, ¿eh? El semental soltó un suave resoplido, como para confirmarlo. Emily exhaló, sintiendo una profunda sensación de paz que se apoderaba de ella. Xander había estado allí durante todo, el embarazo, el aislamiento, el dolor. Y ahora, él también estaría aquí para el próximo capítulo. A medida que las semanas se convertían en meses, Emily y John encontraron alegría en los pequeños momentos. La primera vez que Caleb sonrió. La forma en que los diminutos dedos de Lily se curvaron alrededor de los suyos. Las noches tranquilas en el columpio del porche, simplemente abrazándose, escuchando el susurro de los campos y la respiración constante de sus hijos. Su viaje había sido largo. Doloroso. Lleno de incertidumbre. Pero allí de pie, viendo cómo el atardecer pintaba el cielo de tonos dorados y rosados, Emily sabía una cosa con certeza. Habían sobrevivido. Su familia se había construido sobre el amor, la fe, la fuerza para seguir luchando, incluso cuando el mundo parecía estar en su contra. Y no importaba lo que viniera después. Lo enfrentarían juntos. John le besó la sien con voz suave. Lo logramos. Ella se inclinó hacia él, con el corazón lleno. Miró a sus hijos, la vida por la que habían luchado, el futuro que habían construido. Sí, susurró. Lo logramos. Desde el potrero, Xander dejó escapar un último y suave relincho. El sonido se extendió por los campos abiertos mientras el sol se hundía en el horizonte. Un nuevo comienzo. Una nueva vida. Y por primera vez en mucho tiempo. Emily se sintió verdaderamente en paz. Gracias por ser parte de este viaje. Si esta historia tocó tu corazón, si alguna vez enfrentaste una batalla que parecía imposible o si simplemente crees en el poder del amor y la resiliencia, no estás solo.
Esta familia luchó en los momentos más oscuros y lo lograron. Al igual que tú puedes hacerlo. Si sentiste algo mientras mirabas, si animaste a Emily y John, si contuviste la respiración esperando por los pequeños Caleb y Lily, cuéntanos. Deja un comentario a continuación. Comparte tus pensamientos, tus historias, tus propios momentos de fortaleza. Y si aún no lo has hecho, haz clic en el botón me gusta, suscríbete y activa las notificaciones para que nunca te pierdas otra historia que nos recuerde a todos lo que realmente importa. Antes de irte, aquí tienes una pregunta. ¿Cuál es una lucha que enfrentaste en la vida que te hizo más fuerte? Compártela en los comentarios, nos encantaría escuchar tu historia. Porque al final del día, la vida se trata de luchar por los que amamos. Y si esta historia te mostró algo, es que, a veces, la lucha vale la pena.